Muy buenas tardes, muchachos, tengan todos ustedes. Aquí les voy a dejar este video para explicarles eh, de alguna manera la importancia que tiene el derecho familiar en México, la importancia que tienen los conceptos que se manejan en los códigos correspondientes eh, con respecto al tema, la importancia que tiene todo esto dentro de una sociedad eh, estructurada, una sociedad de leyes, una sociedad que rige todos estos elementos como el matrimonio, la patria potestad, de manera seria y formal. Voy a empezar a decirles que no pierdan de vista que es importante que tenemos en México una disposición fundamental, una disposición suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En alguno de sus módulos, en alguna de sus clases, ustedes han de haber visto, han de haber estudiado, les han de haber enseñado el maestro correspondiente el tema de la jerarquía de las leyes. Es importante recalcarlo, retomarlo, porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es una disposición que prevé, que observa, que regula prácticamente el quehacer ciudadano, los derechos de los ciudadanos, las obligaciones de los ciudadanos mexicanos, la composición política, la estructura política electoral del país, prevé cuáles son las obligaciones del presidente de la República, pero además prevé temas como el derecho laboral, el derecho mercantil, la cuestión del trabajo, y todas aquellas garantías individuales de las que gozan los ciudadanos mexicanos en este país, además de las personas que habitan territorio nacional o que se encuentran en territorio nacional. Entonces, en este tema de las jerarquías de las leyes, eh, tenemos a la Constitución por encima, por ahí están los tratados internacionales también. Después de esto vienen las leyes secundarias, y de ahí hacia abajo otra serie de disposiciones de menor rango, pero el punto es que esas leyes generales, esas leyes secundarias que están por debajo de la Constitución, pues podemos hablar de la Ley General de Salud, la Ley de Deportación de Armas exclusivas del Ejército, etcétera, etcétera. Y de ahí para abajo vienen pues todos los códigos, todas aquellas disposiciones de orden estatal con la que cuentan las entidades federativas. Y que en el caso específicamente les voy a dar el ejemplo del estado donde yo vivo, el estado de Sonora. Tiene una disposición, tiene una ley, tiene un código que se llama Código de Familia. Un documento de muchísima importancia, un documento que tiene vigencia hace un par de años, no hace mucho. En realidad, todos los aspectos de orden familiar, todo aquello que tenía que ver con, perdón, todo aquello que tenía que ver con el tema de la familia, antes de esta nueva disposición, de que existiera este nuevo código, esta nueva disposición, estaba contemplado en un código civil. Probablemente en algunas otras entidades federativas ustedes, muchachos, se encuentren los temas familiares, la regulación del tema familiar en los códigos civiles de las entidades federativas en donde ustedes viven. Aquí en Sonora, el Congreso del Estado y todos los especialistas en este tema se encargaron de sacar todos aquellos temas relativos al orden familiar del Código Civil y decidieron, por alguna razón, contemplarlos o pasarlos exclusivamente a un código de familia para el estado de Sonora. Probablemente en algunas otras entidades federativas se hizo lo mismo, ¿no? En otras siguen conservando los aspectos familiares, la regulación de los temas de familia en los códigos civiles. Ese código de familia, ese código familiar aquí en el estado de Sonora, un texto bastante amplio, pues
recoge una serie de elementos jurídicos, una serie de temas, una serie de capítulos. Entre ellos se pueden encontrar el tema del matrimonio, el tema del divorcio, la tutela, la patria potestad, ¿sí? Entre muchos otros temas que se emplean o que se utilizan o se observan en los foros, en las clases, en las plataformas, en los salones de clase, pero sin duda en el campo del ejercicio de la profesión, en el litigio. Tal vez alguno de ustedes más adelante se dedique a litigar y a elaborar demandas y contestaciones de demanda en materia familiar. Les va a ser, por supuesto, muy útil todos aquellos aspectos que recogen los códigos de familia en las entidades federativas o los códigos civiles en su defecto, según el caso del estado en el que les toque litigar, ¿sí? Por supuesto, también hay que unificar el código familiar o el código de familia, o como le llamen en su entidad federativa, con el código de procedimientos civiles, ¿no? Por supuesto que recuerden ustedes que en el ejercicio de la profesión, sobre todo cuando están litigando, les va a resultar necesario utilizar los códigos procesales y los códigos como el código de familia, ¿no? Para poder trabajar en la elaboración de una demanda, porque recuerden ustedes que en ese tipo de documentos que acabo de mencionar están previstos los requisitos que debe contener una demanda y específicamente qué tipo de vías son o alternativas vías las que tienes que utilizar para poder ejercitar una acción o poder ejecutar o realizar o elaborar una demanda, ¿verdad? Importante, repito, códigos procesales y los códigos de cada entidad federativa en relación a la materia que ustedes van a utilizar. El tema de la familia, muchachos, para terminar de esta plática corta con ustedes, el tema de la familia o el derecho familiar no es algo novedoso en nuestro país. Recuerden ustedes que el tema de la familia tiene muchísimos años, épocas, una historia muy amplia a través de diferentes sociedades, diferentes pueblos, países, a través de los años, en la que los expertos pues, han tratado de complacer, de estudiar a la perfección y elaborar bien todos aquellos elementos relativos a la materia, porque se han preocupado por establecer lineamientos jurídicos en el tema familiar en todas esas sociedades. Entonces, no es nuevo, es un tema que han manejado países como Alemania, como Inglaterra, el Imperio Romano, ni se diga. Acuérdense que el derecho romano es una de las fuentes del derecho, es uno de los antecedentes, digamos así, prácticamente el padre, ¿verdad?, del derecho mexicano, entre otros derechos en otros países. Es importantísimo. Desde entonces se han preocupado por ordenar todos estos aspectos en el orden familiar en una sociedad. El tema del matrimonio y la unión entre distintas personas, el tema del divorcio, la patria potestad, el tema de las pensiones alimenticias, en fin. Han luchado y han trabajado muy duro muchos países para poder establecer o elaborar todas aquellas disposiciones jurídicas que regulan el tema del derecho familiar, porque lo han considerado por años una institución, el tema de la familia, una institución de respeto, una institución conservadora en algunos países, incluso en algunas entidades federativas, en otras no. Hemos tenido algunas reformas ya en relación al tema del matrimonio, recuerden ustedes.
Entonces, pero siempre se ha visto con un ojo clínico, con mucho cuidado, mucho tacto el aspecto del derecho familiar, porque es una de las herramientas o una de las cartas de mayor importancia para el bienestar, para el buen desarrollo y el buen funcionamiento de las relaciones entre las personas y entre las familias. Bueno, les mando un saludo desde acá del estado de Sonora, desde Hermosillo, y nos vemos pronto en sus calificaciones finales por ahí. Voy a estar al pendiente para revisar muy bien sus trabajos. Espero que este video y esta plática les sirva a ustedes. Con permiso.